Pero muy buenas noches para todos. Me regalan un 5. Si tienen audio y pantalla, por favor. Muy bien, ¿de qué país nos saludan, chicos? Muy bien, durante la próxima hora aproximadamente vamos a ver a ciertos rasgos quién fue Down y cuál fue su aporte en lo que más nos interesa, que es el análisis técnico, ¿ok? Como cualquier otro seminario, para los que no tengan experiencia, hay un panel de preguntas en el chat donde pueden dejar todas sus preguntas, sus comentarios y todo lo que desean. Intentaré responder a todas las preguntas o dudas que tengan. Y de todas formas, igual dejaré mi link de Telegram por si algo queda sin responder o tienen algún contacto directo para poder consultar sus dudas más adelante, puedan tener este directo. Bueno, el seminario de hoy, para quienes ya han asistido a otros seminarios, es algo esencial, muy relacionado con el chartismo y muy relacionado con lo que tiene que ver con los armónicos. Es algo básico, muy sencillo, pero que tiene algo muy fundamental, porque muchas veces lo sencillo lo pasamos por alto y no nos estamos dando cuenta que realmente si ya lo conocemos debemos de repasarlo más a fondo y si no lo conocemos, pues con mucho más ímpetu debemos de aprender de esto. Entonces me regalan un 5 los que ya han estudiado la teoría de Down. Hoy la vamos a conocer un poquito más a fondo, ¿ok? Bueno, primero vamos a hablar quién es Charles Henry Down. Charles Henry Down, un granjero, nacido en 1851, quien en su sentido periodístico y, digámoslo de cierta forma, informativo, terminó yéndose muy joven hacia Wall Street y conociendo muy de cerca este tipo de técnicas de las cuales en cuanto al análisis técnico fue de lo más básico, pero lo más importante que debemos de aprender a conocer. En este webinario vamos a no tanto a profundizar sobre la biografía de Charles Downs, pues realmente no nos interesaría como mucho más que como ejemplo de trader de autosuperación de una forma directa, digámoslo así, es una persona que no viene de una formación escolar muy amplia, tampoco era una persona adinerada en sus comienzos, una persona muy humilde, de granja, de campo, que tuvo la oportunidad de poder ingresar en este mundo de Wall Street y tuvo la capacidad de poder tener unas ideas que hoy en día son la base y el fundamento de lo que nosotros conocemos como el análisis técnico. Entonces, sin no profundizar mucho sobre la biografía de Charles Dawes, más que sus aportes a lo del análisis técnico en sí en general, digamos que nos dejó un índice muy importante y también un periódico muy importante, el periódico The Wall Street Journal, quien aporta mucho valor o mucha información de valor en cuanto a la salud económica y recordando que esto primero se hizo en base a lo que tenía que ver con el mercado americano en sí en general, en donde Charles Downs, aparte de crear el índice de las empresas, digámoslo así, de cierta manera más rentables, también influenciaba mucho en lo que tenía que ver con el transporte.
Pues decía que si una empresa, por más que produjera, no podía transportar a sus clientes la mercancía, producto, bien o servicio que tenía, pues regularmente no iba a ser una afectación positiva dentro de la economía. Entonces, Down se preocupaba era mucho por tratar de brindar un estado de salud económico de la nación y a través de esto fue creando precisamente este índice y este periódico fue naciendo a través de su propia influencia con diferentes traders de Wall Street o corredores de bolsa en su tiempo que pudieron tener acceso a diferentes datos, el cual él pudo ir indexando, pudo ir anexando cierta información en la cual se fue creando una teoría en la cual vamos a ir viendo cuáles son sus principios. Muy bien, no sin antes recordarles, mi nombre es Juan José Herrera, analista técnico de Iron Forex, y esto es con fines educativos, no tiene que ver incidencia dentro de sus inversiones como tal, así que me regalan un 5 todos los que me regalan esa exoneración como una nota legal, recordando que Forex tiene sus propios riesgos y ustedes los conocen como tal y sus inversiones van por su propia cuenta y sus propias gestiones del riesgo, ¿ok? Continuando con este webinar, lo primero serían conocer los principios. Los principios sería como no profundizar tanto sobre la biografía, sino sobre el principio en sí de la teoría. Y uno de ellos, el primer principio en el cual nos deja Chardown, es que nos dice que los índices o el precio en sí en general lo descuenta todo. La teoría de Down se basa en estos 6 puntos principales y establece el fundamento de gran parte de lo que hoy conocemos como un análisis técnico. Los principios de la teoría de Down fueron utilizados únicamente para los índices americanos creados por Chardown, que era el transporte industrial. Sin embargo, se pueden aplicar con éxito a todos los mercados de divisa en general. Punto número 1 de estos principios, los índices o el precio lo descuenta todo y todo analista técnico que vaya a ir a leer un gráfico debe de automáticamente conocer y entender que lo que está leyendo no son velas japonesas ni tampoco un gráfico de una línea de soporte de resistencia se le va a permitir a usted devolver o interpretar la acción natural del precio, sino precisamente la interpretación de la salud económica que respalde a esa divisa en sí en general. Entonces, cuando ustedes hablan del dólar, el euro dólar, por decir en un caso una paridad, están hablando de la salud económica que respalde a esas dos monedas, la confianza que respalde a esas dos monedas, todos los factores que pueden ser no previstos en el euro dólar, porque ya vienen descontados precisamente de su índice general, de su precio en sí. Entonces, reflejar el comportamiento del dólar, sin embargo, estos factores no son previstos ni pueden ser considerados por personas que no tienen acceso a este tipo de información. Esta información que muchas veces para los traders llegan tarde en la zona de euforia, que vamos a ver ahora más adelante, terminan siendo el factor número 1 más importante por el cual nosotros cuando compramos el mercado vende y cuando vendemos el mercado compra. Me regalo un 5 si has intentado hacer esto y te ha pasado en ese momento. Cuando intentas en un punto entrar, el mercado vende y precisamente en ese mismo punto el mercado compra. Bueno, entonces, como Chartdowns nos iba dando unos datos precisamente a través de este índice de la salud económica, también nos decía que en el transporte debía haber una correlación positiva con el índice industrial, es decir, tanto las industrias deberían de producir como debería el transporte de verse reflejado esta salud económica y esto se debería reflejado obviamente en la divisa que cotiza o que negocia, que es el dólar. ¿Ok? Entonces aquí es donde imperamos sobre la velocidad y la cantidad que puede un estado tratar de negociar, porque pueden vender en cantidad, pero no es no es la cantidad, sino la velocidad con la que el dinero cambia de manos, la que produce más dinero. Recuerden que es ahí donde se genera la economía, en el flujo constante de la divisa. Entonces, para esto, Chartdown nos dejó una premisa en la cual, como tal,
el mercado tuviera tres fases importantes en las cuales los vamos a ir conociendo. Pero como principio número uno, quiero que anoten el principio número uno. El precio lo descuenta todo, ¿ok? Entonces, si las empresas producían y ese bien o producto o servicio se vendían a las familias en general, era un índice de salud. Si por bien estos bienes no le llegaban, había una divergencia dentro de un freno económico. Ahora, esto no quería decir, luego lo veremos ahora más adelante en el webinario, que la salud económica no pudiera seguir creciendo, simplemente que van a haber unos hechos diferentes que nosotros como traders debemos de identificar para encontrar los finales de la tendencia y no para entrar en la tendencia cuando ya se está terminando y ser la contraparte de quienes entraron bien en ella y nos están a nosotros vendiendo lo que nosotros estamos comprando, lo que ellos están vendiendo cuando ya le sacaron la ganancia y cuando nosotros compramos, precisamente el precio distribuye y nosotros quedamos atrapados en esa posición perdiendo dinero y terminamos vendiendo por debajo de lo que habíamos comprado para que luego otras personas vuelvan e impulsen de nuevo el precio y otra vez continúe. Porque otras personas sí lo hacen correctamente y nosotros lo hacemos de una manera equívoca, es lo que vamos a entender ahora en este webinar de los principios de la teoría de Chartan. Bueno, cuando hablamos de que el precio lo descuento todo, hablamos de que el precio en sí, en general, son datos. Son datos en los cuales, digamos, una información como la del Bitcoin, cuando nos damos cuenta que Mox compra 1.5 billones de dólares en Bitcoin, digámoslo así. Tenemos acceso a esta información y a tiempo real ahora. Antes, en el tiempo de Down, no hubiéramos podido tener ese dato de una manera tan a tiempo real y por ende nosotros no hubiéramos podido identificar esta tendencia sino cuando ya otros traders estuvieron en su zona de euforia. Para eso Richard Wyckoff nos enseñó otra técnica que luego complementó mucho más la teoría de Down, pero para poder entender la técnica de Wyckoff, primero tendríamos que venir a entender la teoría de Down en sí en general, ¿ok? Entonces, toda información está incluida en los precios. Toda información pasada, actual e incluso futuro está descontado en los precios de una acción, la cual quiere decir que los anuncios de los periódicos, los cambios de los tipos de interés, las inflaciones e incluso las expectativas están incluidos dentro de una cotización bursátil. Para eso tenemos unas fases del mercado que catalogamos como las tres tendencias del mercado. ¿Ok? Entonces, la bolsa de valores no se mueve en una línea recta, se mueve en una forma de zigzag, es decir, una especie de un sub y baja. Cuando las subidas superan a las bajadas, la tendencia es alcista, mientras que cuando las bajadas superan a las subidas, las tendencias es bajista. Asimismo, Chartdown nos enseñó a distinguir tres tipos de tendencias según su importancia. ¿Ok? Entonces vamos a ver las fases y vamos a ver las tendencias del mercado. Toda información está incluida en los precios, toda la información pasada, actual, incluso futuro, está descontada en los precios de una acción, ¿ok? Las fases del mercado. Tenemos tres fases del mercado: acumulación, tendencia y distribución. Esta es la teoría de Down, en la cual nos deja a nosotros algo, digamos, básico. Wyckoff nos deja una parte mucho más completa en la cual en la zona de acumulación sabemos lo que es una contracción y una expansión. Vemos dónde están los OTES o los average price, que son las zonas calientes donde compran las personas que sí tienen el acceso a la información, y los profit taking o las tomas de ganancias donde ellos salen de sus ganancias, pero para que ellos puedan salir de sus posiciones, para que las puedan liquidar, necesitan una contraparte. Es decir, si yo voy, compro algo para venderlo más caro, necesito un cliente a cual vendérselo en otro precio más caro de donde yo lo compré. Adivinen quién es el que le está comprando esas posiciones, o ese mercado, ese servicio, ese bien o ese producto.
¿Quién estaría comprando en estas posiciones? Contesten en el chat, chicos, si están conectados para que vean la importancia de chart down. ¿Quién creen ustedes que serían los que comprarían en ese lugar? Nosotros, los retals que no tenemos acceso a esa información, que no tienen un buen análisis técnico, que no tienen una cierta experiencia a la hora de operar los mercados bursátiles. Nosotros terminamos comprando posiciones que los fondos, los institucionales y los bancos privados, con la información clara, con el análisis más conciso, e incluso muchas veces con nudges o impulsos de manipulación del precio, que no es que puedan manipular todo el precio, solamente hacen el impulso y con el rumor del mercado termina cotizando el precio, saliendo ellos de sus posiciones, quedando nosotros atrapados siempre dentro de acumulaciones, distribuciones, cuando estamos en compra. Y luego en el desespero, terminamos vendiendo nuestras posiciones en precios que nuevamente los analistas han cotizado como reales, como más lógicos, y aún así podrían irse ganando, aún empezar perdiendo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? A ver, para que se vaya entendiendo un poquito lo que vamos explicando en la teoría de Down. En estas zonas de acumulación, antes de iniciar una tendencia, hay una información, hay unos datos. Estos datos nosotros podemos identificarlos de varias formas. Una de ellas que nos enseñó Chartdown es que los máximos cada vez serán más altos. Aquí un máximo, un momentico los coloco un poquitico más amplio. Los máximos deben de ser ascendentes y los mínimos también deben de ser ascendentes. Ahí ya estamos identificando una tendencia que está iniciando. Segundo, las informaciones que tienen ellos a nosotros nos brindan de gran valor las huellas del volumen. El volumen debe de ir acompañando la tendencia, así como los índices deben de ir acompañando a la tendencia. Esas son las premisas que nos dejan y las cuales vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Bueno, entonces, máximo más alto y luego tenemos un máximo más alto, luego tenemos otro máximo más alto y tenemos los mínimos más alto y más alto. Por ende, estamos identificando una tendencia. Máximo alto, mínimo alto, mínimo alto, mínimo alto. Ruptura, break y fase de tendencia. Entonces aquí salimos de la acumulación donde compran instituciones, donde el volumen se incrementa a niveles de 3 veces más de lo negociado y donde las personas que realmente saben que este activo financiero se cotizará a un mayor precio, están comprando gradualmente, no en estas posiciones, ellos están comprando en las posiciones que ustedes están liquidando, es decir, la tendencia del mercado está cayendo y ellos que tienen acceso a esta información están comprando sobre esta posición, esta posición, esta posición. No lo pongamos tan lejos, pongámoslo desde aquí. Están comprando gradualmente sobre esta posición, están comprando sobre esta posición y sobre esta posición. Al llegar aquí, el precio ya ha tenido un suelo. ¿Por qué? Porque se ha acabado el interés de los que entraron y quedaron atrapados en este lugar y esto que usted está viendo aquí es el equivalente a esto que usted está viendo aquí. El analista ya sabe dónde este precio, este nivel de precio, es un precio justo y real para poder volver a comprar y adivine a quién le está comprando. Está comprando a usted, que es su desespero, vendió sus posiciones de pérdidas para luego la tendencia volver a continuar de nuevo. Entonces,
Aquí juega mucho el factor de lo que tiene que ver con el entendimiento de la teoría de Down, es que nosotros nos deja prever las fases del mercado y las tendencias para podernos ubicar. Con Wyckoff, nosotros vamos a confirmar dentro de las fases de las tendencias qué periodo es el que nosotros podemos realmente comprar. Pues miren aquí en este lugar, este ejemplo. Si ustedes compran con los institucionales, si ustedes compran primero, en la primera premisa, al empezar a ganar trailing stop, corren sus stop loss muy cerca de su posición por miedo a perder dinero, el precio se devuelve, toca sus stop loss y ahora sí se va en la dirección del precio que usted había tenido claro en su análisis. Un 5 si le ha pasado este movimiento, chicos. Viene, toca sus stop loss y luego sí se va en la dirección que ustedes creían. Entonces, entender que la fase de acumulación debemos de entender intramercados o intratiempos, qué es lo que está pasando dentro de la acción del precio. Para eso tenemos nosotros, Chartdown nos dejó unas premisas donde nos dice que una tendencia va hasta cuando se choca con una tendencia diferente, ¿ok? Entonces, vamos a ir entendiendo esto de las tendencias desde lo más básico hasta lo más institucional posible, ¿ok? Bueno, en las fases del mercado, nosotros tenemos unas ciertas conductas psicológicas. Estas conductas psicológicas que nos afectan a nosotros a la hora de tomar estas decisiones, precisamente están radicadas sobre nuestra psiquis desde nuestra creación y una de ellas es la euforia y la otra es el miedo, ¿ok? Entonces, como nosotros sabemos que el mercado no se mueve en línea recta, sino en zigzag, tenemos las tendencias primarias, que es la tendencia principal y por lo tanto la más importante. Esta tendencia dura entre 1 y 3 años y aunque esto puede variar según el caso o según el activo financiero, es muy claro que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar sobre temporalidades más macro, porque nos va a determinar una real y verdadera tendencia, como yo les enseño a ustedes más o menos que comparen a un riachuelo, a un arroyo con un río, y cuando el riachuelo llegara al arroyo, al río, se lo llevaría en la corriente, pues automáticamente también pasaría lo mismo si ese río llegara a un mar. Entonces, cuando una tendencia, ustedes dicen que es una tendencia alcista, por decirlo así, en un gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto, ustedes podrían estar viendo una corrección de una tendencia de mayor temporalidad bajista. Llegando a un punto donde hicieran un vértice, o sea, donde se cruzaran los dos gráficos, automáticamente su análisis técnico, por más de que si quisiera colocar en una tendencia alcista, el precio revertiría y usted quedaría atrapado en una zona de distribución porque no supo interpretar las fases de tendencias del mercado. Para validar una tendencia tiene que tener unas confirmaciones y esas confirmaciones van en base a, a lo que tiene que ver con las veces que he respetado el precio, esos pivot, esos niveles de precio que precisamente confirman cada vez más una tendencia. Y a mayor temporalidad, pues van a tener mucho más confirmación. En las tendencias secundarias y las tendencias terciarias vendrían siendo nomás simple correcciones de una principal tendencia. Me regalan un 5 si entendieron hasta ahí, chicos. Todos van hasta ahí conmigo, me regalan un 5 por favor. Interesante tema, ¿cierto?
Por lo que ahí nos vamos dando cuenta de los errores que nosotros vamos cometiendo como operadores cuando nos montamos en posiciones y no salimos o salimos y luego no nos damos cuenta que era que estábamos en lo correcto y simplemente terminamos no tomando unas buenas decisiones a la hora de nuestras inversiones. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan, uno, a validar esas fases de tendencia para que entiendan realmente en dónde es que están ubicados dentro del mercado. Es como en, digamos, en un deporte o en el fútbol, poder ustedes saber qué posición van a jugar. Ustedes no pueden estar por todo el campo de juego, porque pues ustedes tendrían que tener precisamente unas actitudes para poder ustedes tener un mejor desempeño como jugador. Y si usted no le quita un balón a nadie, pues difícilmente usted puede ser un buen defensa. Si usted no le hace un gol a nadie, difícilmente podría ser usted un buen delantero. Lo mismo pasaría en este caso en lo que estamos hablando respecto al análisis técnico. Si no te sabes ubicar dentro del campo de juego, no vas a saber precisamente en dónde estás ubicado y podrías tomar una mala posición o una mala decisión por no tener muy en claro cómo calificar una tendencia. Entonces, la calificación de la tendencia es una de las premisas que nos deja Cherdown a través de las tres fases de ella, ¿ok? Para que lo vayan entendiendo. Aquí les dejo un gráfico que se va viendo, donde vemos la tendencia principal es alcista porque es primaria. Las segundas tendencias que tenemos, la tendencia secundaria, es también una tendencia alcista, pero con correcciones. Y la tercera tendencia terciaria son las bajistas que están dentro de la tendencia alcista. Este gráfico no dice tiempo, ¿ok? O sea que si esto fuera un gráfico, digamos, de semanal o un gráfico de temporalidad de 4 horas, cuando ustedes estuvieran viendo una corrección, es decir, una tendencia bajista, estuvieran pudiendo ver una tendencia terciaria, y estuvieran tomando posiciones en la mitad de la tendencia y luego la tendencia les daría algunos movimientos de ganancia cuando se revierte la tendencia y tu psicología luego vuelve otra vez cuando el precio se devuelve a tu punto de entrada y tú crees que realmente ahora sí va a continuar la reversión de la tendencia, pero ahora no saliste y tu ego te hace perder más dinero aún. Si no saliste cuando ibas perdiendo 100 pesos, cuando vayas perdiendo 200 va a ser más difícil. Cuando estés en 300 va a ser más difícil. Pero cuando estés en 500, de seguro el precio así se consolidó porque no pudieron salir en 220, en 130, en 160, porque esos no son niveles psicológicos y lógicos para los seres humanos. Nosotros no negociamos en esos niveles de precio. Y si yo ya pierdo 80 pesos, no me importaría perder 100, sabiendo que si solo tengo 20, con esos 20 pudiera llevarlos a 100. Pero eso es un sesgo psicológico que precisamente Chardown nos enseña a nosotros a validar, donde las tendencias descansan sobre precios enteros, doble ceros, 20, 50 y 100, pero no se revierten sobre esos números. Así que tengan muy en cuenta y muy en claro que las tendencias deben de validarlas según la temporalidad y según el respeto que el precio haya tenido de ellas. Para eso las líneas de velocidad y los canales les van a servir muchísimo para identificar cuando la anatomía estructural del mercado se ha revertido y confirmarla cuando el precio vuelva a retestear o hacer un pullback sobre la misma zona para luego sí confirmar. Ahora, es muy claro para los que toman teorías de Elliott, entender que los precios en el primer retroceso muchas veces son más profundos que el 61.8 de los niveles de Fibonacci sin superar un 78.6. Así que tenga muy en cuenta que este primer sesgo psicológico de venta es el que hace salir a muchas personas y toca muchos stop loss por precisamente no entrar en los niveles indicados de precio. Bueno, en la segunda premisa que nos deja la tercera, la primera es la que el precio lo descuenta todo, la segunda son las fases del mercado
La tercera es que los índices respaldan a la tendencia. Esto quiere decir que cuando una divisa tiene una tendencia en una buena cotización, la salud económica del mercado o de su cotizante, precisamente de los factores que hacen que esta divisa se cotice, se miden a través de la indexación. Entonces, tienes que ustedes entender, el Dow Jones, como nos lo dejó Downs, es un índice que tiene a las 30 empresas más importantes, como son American Express, Boeing, Caterpillar, Chevron, Cisco, Coca-Cola, Intel, IBM, Microsoft, Nike, Verizon y todas las que pueden ustedes ver en este cuadro a continuación. Estas empresas precisamente determinan una gran parte de lo que es la salud económica del respaldo de la divisa del dólar. La otra son otros índices como el Nasdaq y el SP 500 y el índice Russell. Entonces, aquí es donde determinamos cómo un análisis intramercado de los índices nos puede decir a nosotros una real salud económica de una divisa. Es que en el caso del índice Russell, me diría son las 2.000 empresas minoristas de los Estados Unidos, empresas medianas y pequeñas. Mientras que el índice del SP 500 y el índice del Dow Jones van reduciendo de 500 a 30. Entonces, si van a operar simplemente con la salud económica que puede generar lo tecnológico como el Nasdaq o lo industrial como el Dow Jones, sin tener en cuenta los minoristas, se van a equivocar mucho en las posiciones a la hora de tomar una dirección del precio, porque precisamente tienen que tener en cuenta que desde los minoristas hasta los mayoristas son los que hacen una economía. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que los índices deben de respaldar. Si el índice del Russell se frena, los minoristas no están vendiendo y por más de que las empresas grandes estén vendiendo, no van a poder generarle trabajo a todos los americanos. Si los americanos no tienen trabajo, no van a consumir. Y si no van a consumir, va a haber inflación, recesión, reflación o estanflación. Entonces, esto es muy importante que la tendencia debe ir respaldada a través de una salud económica, es decir, que una tendencia alcista de una divisa quiere decir que sus empresas del país o países que la respaldan están produciendo y que aparte de eso el transporte, o decir que aparte de que produzcan, sí le está llegando a los consumidores. Las divergencias de los índices, precisamente lo que estábamos hablando, cuando el índice industrial minorista no está corriendo en la misma velocidad como corre el índice digamos, de las empresas más importantes, podríamos estar viendo el final de una tendencia en el dólar. Y podríamos ir a Forex, atacar pares que fueran XX dólar, NZ de dólar, libra dólar, euro dólar, porque estuviéramos determinando que si en el Dow Jones está subiendo y en el Russell estaba bajando, en el S&P y el Nasdaq estaba bajando, simplemente solo uno de los factores que respaldan esta economía estaría creciendo y los demás no. Esto igual para el yen con el Nikkei, igual para el euro con el Stock 500, con el IBEX y con el DUX, con el France y con el UK. Deben de tener ustedes, si van a mirar la salud de la fuerza relativa de una divisa, pues lo primero que deben de ir a ver es quién la respalda. Las empresas, el mercado que la respalda, digamos al australiano le respalda el dólar, el oro, perdón, al franco, a la libra lo podría respaldar el índice como Lucas 100 y así sucesivamente podrían ustedes hacer una ponderada de todos los índices para conocer un valor real del euro y saber si está sobrecotizado o si está barato para poder comprar euros y venderlo en dólares o si por el contrario sería una mala inversión. La tercera premisa, perdón, cuarta premisa que nos deja es el volumen debe de apoyar la tendencia. Para esto tengo un webinario en YouTube donde ustedes pueden encontrar qué es el perfil de volumen, de qué se trata el volumen, hablando así muy por encima porque es un tema bastante complicado. No es el santo grial del trading, pero es una parte, digámoslo así, tan importante como la mentalidad, el plan de trading, el análisis técnico, es el perfil de volumen.
porque el volumen es la cantidad de contratación que hay y de oferta y de demanda de esta divisa. Y por más de que los institucionales quieran cotizar un precio, si los seres humanos no pensamos que ese precio es real y no queremos comprar ese activo, esa divisa, pues precisamente no van a poder hacer nada. Igual está pasando con el Bitcoin. Si por más que los bancos centrales quieran que la gente no compre Bitcoin, si todos están comprando Bitcoin, la tendencia se va a hacer sí o sí. Y le queda solamente dos cosas por hacer. O tratar de montarse en la tendencia y sacar beneficio de ella, o tratar de hacer resistencia e irse a tratar de impulsar metales cuando todas las personas están viendo que las criptomonedas están creciendo y creciendo y creciendo, y esto no apoyaría una tendencia del dólar. Entonces, es muy claro más o menos lo que hemos hablado y vamos a dejarle todos un 5 en el agradecimiento, no a mí, sino a Charles Down, quien se tomó muchos años, mucho tiempo. En ese tiempo no habían análisis de velas japonesas, o sea que él tuvo que recopilar casi por 20 años, igual que Elliot, muchos datos numéricos para poder crear un índice, poder crear una tendencia, poder crear un análisis técnico que hoy en día nosotros somos los más beneficiados de esta teoría. Esta teoría en sí en general lo que nos permite a nosotros es conocer la estructura del mercado a través de tres fases sencillas. El mercado sube, baja, se consolida. Y en conclusión, para terminar con este webinar de esta manera más importante es, lo que Charles Downs nos dijo es que los seres humanos no tenemos todos acceso a la misma información. Por ende, cuando nosotros no podemos identificar una tendencia es porque no estamos generando estos datos, sino que los estamos leyendo cuando los datos ya fueron realizados. Por eso entramos tarde a las tendencias y le compramos a los que vienen desde abajo comprando cuando el precio ya no es real y se va a caer, terminamos perdiendo dinero. Y el trader compra barato y vende caro. No compra caro y luego el precio cuando esté barato lo vende. Eso es lo que hacemos muchos traders cuando no tenemos conocimiento de cómo se apoya y hasta dónde va una tendencia. Muchas gracias para todos ustedes. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, analista técnico y miembro de educadores de Iron Forest para Latinoamérica. Fue un placer grandísimo haberlos acompañado el día de hoy, esperando que mañana también puedan estar con nosotros, como todas las noches en el grupo Free, 10 de la noche, VIP de 8 a 12 de la noche con mucha información. Muchas gracias a Dios Padre Todopoderoso que me permitió una transmisión clara y limpia, el discernimiento para todos ustedes que aprovecharon esta educación. Y ya saben, chicos, profundicen un poquito más acerca de lo que es la teoría de Down, porque esto es un abrebocas, es por encima de lo que son las verdaderas reglas de alguien muy profesional que nos dejó un gran conocimiento. Recuerdo a todos chicos en Telegram, @Latin Trading Company, en YouTube para que se suscriban y puedan ver otras clases del VIP que no han sido transmitidas para el free. Entonces, nos vemos en la siguiente oportunidad, chicos. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla aquí en el chat. Me queda un minuto para poder responder. A ver, creo que no. Gracias, profe. Amén. Muchas gracias. Profe, ¿cuál es la mejor temporalidad para analizar? La que te permita tu capital. Si vas a montarte a una posición de 60 pips de riesgo y no el capital no te alcanza, pues obviamente no es una buena temporalidad de analizar. Sí, 12:40 operativa de binarias como todos los días. Muchas gracias a todos por su asistencia y recuerden compartir el link del canal con sus amigos traders. Nos vemos chicos. Familia LTC, go.